Egunon, vamos a tratar el tema de la inconstitucionalidad del estado de alarma en el ámbito del año 2020-2021, en la declaración ya firme del Tribunal Constitucional de la inconstitucionalidad del primer estado de alarma, y está en debate si no se ha resuelto ya, aunque probablemente sea después de agosto, en septiembre, octubre, cuando se establezca la circunstancia respecto a la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma. Es una reflexión, en parte, derivada de la oportunidad y la circunstancia de, claro, la causa y la consecuencia. Es un tema importante de quién toma las decisiones, pero eso será objeto de una reflexión posterior. Digamos que el objeto de la circunstancia es el elemento fundamental cuando en principio marzo-abril el Tribunal Constitucional de manera mayoritaria establecía la relativa aceptación del estado de alarma como un elemento importante para la forma de frenar los contagios. Es más, un debate que se estableció a mediados del año 2020 fue el asunto de la oportunidad de haber establecido un estado de alarma un mes antes. Que eso hubiera salvado formalmente, dicen, muchas miles de vidas y muchos elementos de contagio, y que eso habría sido una causa de indignidad por parte del gobierno de España no haber establecido un estado de alarma 2, 3 o por lo menos una semanita antes, y en parte con la circunstancia del 8 de marzo y todo aquello que se estableció respecto a por qué no se hizo antes la declaración del confinamiento bajo el estado de alarma decretado por el gobierno de España en aquel día del 14-15 de marzo del 2020 para entrar en vigor en aquellas fechas. Es curioso porque conviene recordar cómo está la legislación vigente en el Estado español en el ámbito del estado de alarma. Vamos a recordar lo que dice, por ejemplo, el Ministerio de Defensa respecto al estado de alarma, excepción y sitio del estado de alarma. Dice que será declarado por el gobierno mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros por un máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados. Luego ya habla de la decisión de declarar el estado de sitio, la toma el Congreso de los Diputados por medio de consulta a propuesta exclusiva del gobierno, y el estado de excepción se declara mediante el decreto acordado por el Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados. Es decir, en el estado de excepción primero el Congreso lo autoriza y luego lo decreta el gobierno. El estado de alarma es primero lo decreta el Consejo de Ministros y luego en las prórrogas los va en el caso de que sea más de 15 días, lo va prorrogando el Congreso de los Diputados. Y el estado de sitio, en principio, no toma el Congreso de los Diputados a propuesta del gobierno. En principio, el estado de sitio es para las guerras, el estado de excepción es un tema de orden público, y en principio no habría un tema de orden público en marzo-abril del año 2020, por lo menos a priori, sino un tema sanitario. Recordemos lo que dice el artículo 116 de la Constitución. Dice exactamente: una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y sitio y las competencias y limitaciones correspondientes. Un tema que es importante porque la ley de desarrollo de esto es del año 1981 y no ha habido un desarrollo más específico posterior, cosa que tendrían que haber hecho, incluido por ejemplo el periodo que va de marzo de 2020 a cuando en octubre se tuvo que volver al estado de sitio. No, de sitio no, a algunos les gustaría, no estado de alarma. El estado de alarma está en el artículo 116.2. El estado de alarma será declarado por el gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros en un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no se podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración, es decir, que puede ser un ámbito territorial inferior al Estado,
Con lo cual, por eso se llegó a decir, bueno, si quiere alguien el estado de alarma para su territorio, puede declararlo el presidente de una comunidad autónoma. Vamos a... porque el 116.3 va de estado de excepción y el estado de sitio está en el 116.4, 5 y 6. Aunque el punto 6, 116.6 va de la declaración de los estados de alarma de excepción y sitio no modificará el principio de responsabilidad del gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes. Artículo número primero de la Ley Orgánica de 1981, la 4 de 1981, de 1 de junio, de los estados de alarma y excepción y sitio. Procederá a la declaración de estado de alarma, excepción o sitio, circunstancias extraordinarias y cesión imposible, el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Esto lleva a la reflexión respecto a las leyes ordinarias de sanidad, que son, por ejemplo, la de 1986, que deberían de haber sido actualizadas, si no antes del año 2020, sí en el periodo en el que hubo entre abril y octubre de ese año 2020, que pudo haber... si hubiera habido voluntad política, pues tendría que haberse incorporado algunos elementos que no se incorporaron y que no hubo modificación legislativa ni legal en el Congreso de los Diputados. Las medidas a adoptar, en el punto 2 del artículo primero, en los estados de alarma, excepción y sitio, así como la duración de los mismos, se dan, en cualquier caso, las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará en forma proporcionada a las circunstancias. 3. Finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio, decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en su orden de actuación preventivas correspondan a las autoridades competentes, así como las contramedidas adoptadas en base a estas, salvo las que estuviesen relacionadas con sanciones en firme. Y evidentemente, pues el punto 4, la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, no interrumpen el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. Vamos al capítulo 2, que habla del elemento de estado de alarma, el gobierno en uso de sus facultades, que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución. Podrá declarar estado de alarma en todo el territorio nacional o cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves a la normalidad. Y el punto B dice específicamente crisis sanitarias tales como epidemia y situaciones de contaminación graves. Es decir, que este elemento, aún siendo una situación del año 1981, casi a 40 años de distancia, estaba establecido en el artículo 4.b, el tema de las crisis sanitarias como un elemento de circunstancia para poder establecer el estado de alarma, con lo cual en el estado de alarma formalmente podemos decir que es la herramienta adecuada. Otra cosa es la aplicación del estado de alarma, si es constitucional o no. Eso es objeto de debate, aunque el Tribunal Constitucional parece que estaba muy de acuerdo en marzo-abril del 2020 y ahora lo ha declarado inconstitucional. No se sabe si la forma en sí o la aplicación, porque no parece siquiera que se hayan leído los decretos de establecimiento y de renovación del estado de alarma en su conceptualización. Artículo 5. Cuando los supuestos a los que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente a todo o parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma, el presidente de la misma podrá solicitar del gobierno la declaración del estado de alarma. Artículo 6. La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordados por el Consejo de Ministros. En punto 2, en el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de 15 días. Solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. Artículo 7. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el gobierno o, por delegación de esta, el presidente de la comunidad autónoma, cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una comunidad. Y bueno, pues artículo 8.
Eh, el gobierno dará cuenta al Congreso de los Diputados de la creación de estado de alarma y le suministrará la información que les sea requerida. El gobierno también dará cuenta al Congreso de los Diputados de los decretos que dicte durante la vigencia del estado de alarma en relación con estos. Hay más elementos, pero no nos vamos a meter en lo que dice esta ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio del 1 de junio, la ley 4 de 1981. Son elementos que están ahí para ser juzgados. El elemento que quiero traer a colación, aparte de la reflexión en cuanto a las formas, es el elemento de la oportunidad. Pareciera que después de mucho tiempo es el momento de zumbar al gobierno y de darle una derrota por la mínima. Es curioso porque pareciera que en algo tan sucintamente débil, tan permeable, tan delicado, una mayoría de 6 a 5 es una votación legítima, sí, pero digamos que no es muy ratificante, saludable y edificante el elemento de una votación 6 a 5 para declarar inconstitucional y saltar por los aires algo que en otros países ha sido ratificado como algo legal, legítimo y pertinente, el establecimiento del equivalente del estado de alarma en sus respectivos países. Es más, daba la sensación de que como en varios países se había declarado constitucional el ámbito equivalente al estado de alarma del Estado español, se podía estar tranquilo el gobierno de que el constitucional español iba a ratificar la legalidad, la constitucionalidad del estado de alarma, y ha sido justo al contrario. Pareciera que la votación en determinados ámbitos, en un grupo concreto de los miembros del Tribunal Constitucional contra otros, querían establecer una ocasión propiciatoria para esta circunstancia. Para el segundo, para el de octubre a mayo, se establece, claro, cosas como el elemento de los 15 días, que yo creía que había habido votaciones periódicas para la ratificación de esa continuidad. Parece que no ha habido, y que se dio fin al estado de alarma, este último, el 9 de mayo del año 2021. Yo creía que había habido votaciones machaconamente cada 15 días, pero parece que es algo que pasó simplemente por mi cabeza. Es ese elemento, el elemento formal, el elemento circunstancial y el elemento de la oportunidad política. Tratar de usar un elemento de derecho constitucional como elemento de práctica política. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la reforma del aborto en tiempos de Zapatero del año 2010, que fue tan polémico y que fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular, estaba en su derecho, aunque no es muy saludable tratar de llevar al constitucional lo que en instancias previas ha sido incapaz de argumentar y justificar y de poner encima de la mesa. Es decir, cuando has perdido en el Congreso, en el Senado y en la opinión pública, digamos que y en los ámbitos académicos, pareciera que el Tribunal Constitucional se acaba convirtiendo en una tercera cámara de tercera lectura. Congreso, Senado y Constitucional. Y el Constitucional no es un ámbito legislativo, es un ámbito judicial de lectura de la Constitución. Es un ámbito jurídico, pero un ámbito jurídico especial a tratar de ámbito aparte. Es curioso porque 11 años después no está establecida la sentencia respecto a la ley del aborto de Zapatero. 11 años después del recurso del PP, entonces de Mariano Rajoy, que evidentemente es curioso porque podría haberlo cambiado la ley del aborto, teniendo mayoría absoluta entre el año 2011 y 2015, y no lo hizo. No lo hizo. Si hubiera cambiado la ley, el recurso de inconstitucionalidad habría decaído porque está sobre una ley que ya no está en vigor. Si el recurso 11 años después sigue en vigor, es porque el PP no cambió una coma de la ley del aborto. Simplemente está esperando a que haya una sentencia, un poco como la ley del matrimonio homosexual, el matrimonio igualitario, que acabó decayendo con el tiempo, cuando ya prácticamente no importaba a nadie qué sentencia habría, y la sentencia acabó dejando las cosas como estaban. Pero, y eso es lo importante, ese Tribunal Constitucional que lleva esperando más de 11 años para la ley del aborto,
Ha tardado pocos meses, aunque sí bien es cierto que podría haberlo hecho antes, mucho antes, o podría haberlo hecho antes incluso de la declaración del estado de alarma por segunda vez, porque hubo recursos inmediatos, pues podría haberlo hecho de manera inmediata, la resolución, pero ha esperado a después del segundo estado de alarma para sacar su sentencia del primer estado y posteriormente seguro que sacarán también por coherencia para inconstitucionalizar, pero que no tendrá efectos retroactivos seguramente la sentencia, sino a posteriori respecto a si debe de establecerse a futuro un estado de alarma y en qué condiciones, y seguramente debería de ser acicate para impeler una reforma de la Ley 4 de 1981 en detalle de la forma del estado de alarma. Entre otras cosas, por una razón bien sencilla, y es por el pacto establecido por el PP y por el PSOE, el segundo pacto autonómico de 1993 respecto a la imposición a las comunidades autónomas para asumir las competencias de sanidad, cosa que acabó siendo efectiva en el año 2001-2002 y luego acabó afectando a la creación del céntimo sanitario porque había déficit en cuanto a la financiación de las comunidades autónomas respecto a las competencias de sanidad y por lo tanto se hizo ese céntimo que no fue ni un céntimo ni fue sanitario sino para otras cosas. Pero dejando de lado ese pequeño detalle de los hidrocarburos, pues tenemos ese elemento de la obligación para las comunidades autónomas, porque en principio las nacionalidades, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, fueron los que tenían una vocación de asumir competencias en materia de sanidad y muchas de las regiones llegado el año 2000 no tenían asumidas las competencias y fue obligado el que lo asumieran deprisa y corriendo con ciertos incentivos también por el Ministerio de Economía y Hacienda para que lo asumieran en el ámbito competencial. Claro, en el ámbito de un estado de alarma, es decir, un estado de pandemia, un estado de salud difícil con un virus desbocado, las competencias de sanidad exclusivas están en las comunidades autónomas, no en el gobierno del Estado, con un ministerio fantasmagórico que sigue teniendo esas estructuras, como denunciaría Miguel Ángel Revilla Roiz, presidente de la Comunidad de Cantabria y presidente del Partido Regionalista de Cantabria. El ámbito competencial no está en Madrid, en el ministerio que fantasmagóricamente sigue estando con la misma estructura de 1981. No, en el año 2020 el elemento competencial está descentralizado en las comunidades autónomas. Lo que pasa es que con el estado de alarma se puso el gobierno en piloto automático y el piloto automático es centralista, jacobino, como el espíritu de la ley de 1981 respecto al estado de alarma y el ámbito previo al establecimiento de los estatutos de autonomía, como es el ámbito de cierto espíritu constitucional, a pesar del título octavo de las comunidades autónomas. Claro, todas estas circunstancias ponen de relieve que del primer estado de alarma al segundo se descentralizase, porque al fin y al cabo, cuando se establece el primer estado de alarma y se trata de gestionar, no tienen ni puñetera idea, no tienen información ni de los pacientes, ni de la forma de llevar a cabo una pandemia, ni siquiera saben cómo hacer la vacunación de la gripe, que la hacen las comunidades autónomas. Por eso, al final han tenido que hacer la vacunación quienes saben y quienes tienen los datos y quienes tienen las infraestructuras, que son las comunidades autónomas, como es lógico y como ha sucedido en todas las partes del mundo donde tienen un estado estructuralmente complejo y compuesto, como es el ámbito plurinacional, les guste o no. En el artículo 2 de la Constitución habla de nacionalidades y regiones, como es el ámbito compuesto plurinacional del Estado español. ¿En qué ámbito habla la sentencia? Habla la sentencia en cuanto a que el estado de alarma no debería haber sido el ejemplo y tendría que haber sido la excepción o de sitio, que es para insurrecciones, ámbito de orden público o de guerra, cosa que no era, y como hemos visto en la Ley 4 de 1981, habla del supuesto de pandemias, de epidemias, como supuesto para la aplicación del estado de alarma. ¿Era porque querían eso o querían más centralización, querían abonar el territorio de todo esto? ¿Por qué el Tribunal Constitucional de un año a otro cambia su criterio?
¿Por qué pone prioridad a esto cuando tenemos el tema de la ley del aborto 11 años en el congelador? ¿Por qué dan prioridad a una cosa u otra? ¿Qué pasa? ¿Las madres que abortan no son prioridad? ¿Y por qué nadie habla de eso? De la absoluta dicotomía diabólica entre temas que se pueden guardar en el congelador porque no importan y temas que se sacan rabudo y veloces por la puerta del Tribunal Constitucional con sentencia firme porque en este momento sí interesa. Claro, esa arbitrariedad es algo que debe ponerse en el foco respecto a cuándo y cómo se ponen las sentencias del Tribunal Constitucional, en este caso del tema del estado de alarma. Es un tema importante porque la legalidad y la puridad, la pureza de los elementos jurídicos deberían establecerse sobre bases sólidas y sobre bases estables respecto a la prioridad, la primacía de los temas y que todos fueran igualmente importantes, aunque pueda haber alguno más urgente que otro, pero si es urgente, haberlo dictaminado en julio del año 2020, no un año después. Son estas reflexiones respecto a estas circunstancias que volverán a salir cuando venga la sentencia del segundo estado de alarma. Y a futuro, pues habrá que poner las cosas en claro, sobre todo porque, como digo, el esquema institucional desde 1981 al año 2021 ha cambiado sustancialmente en el Estado español y eso debe de sustanciarse también en el ámbito de quién ejerce qué competencia y que es curioso porque ya estaba establecido también en la propia ley de 1981 en el ámbito de que la asunción de la gestión del estado de alarma puede hacerse también por el presidente de la comunidad autónoma correspondiente. Y por lo tanto, bajo mi punto de vista, hay aspectos, igual hay aspectos que no, pero hay aspectos del segundo ámbito del estado de alarma que son plenamente constitucionales, aunque igual por criterio de oportunidad el Tribunal Constitucional, como con el primero, diga y dictamine que vamos a darle una patada en el culo al gobierno de España y como no lo podemos hacer de manera directa, como no puede haber una moción de censura triunfante, como no puede haber unas elecciones porque el gobierno de España tiene establecido el límite máximo en diciembre del 23, pues lo podemos desprestigiar con una sentencia de inconstitucionalidad del estado de alarma. Por convicción. Tengo amigos que tienen la convicción injustificada de que es inconstitucional. Pero digamos que puede no ser el caso. Y el caso ser fundamentalmente darle una patada en el culo a Pedro Sánchez porque políticamente conviene para desgastarle. Y eso sí que no es sano ni jurídicamente ni políticamente. Por lo tanto, aquí está la reflexión de lo que ha habido, lo que hay y lo que pueda haber en el futuro, siempre jugando en los lineamientos de salirse del carril de poner el piloto automático y el piloto automático es Estado centralista, porque el Estado no es centralista. Hay nacionalidades, hay regiones, hay comunidades autónomas, las competencias exclusivas en las materias de sanidad y en otras están transferidas y por lo tanto debe incorporarse en el acervo común de todo lo legislativo y todo lo práctico respecto a las pandemias, las epidemias, el estado de alarma y todas las circunstancias excepcionales que existan. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti gelpean.